todos nosotros. Vale la pena recordar, y es importante recordar, que estamos a 2 días del 130 aniversario del Grito de Baile, fecha patriótica que, bueno, conmemoramos de cierto modo en esta ocasión. Y también, y es algo que vamos a estar mencionando todo este aniversario de la fundación del PEN Club en Cuba, que es el antecesor del PEN, de este PEN Club. O sea que es un año de recordación, de celebración por todo lo que han hecho los escritores cubanos, no solo a favor de la literatura cubana, sino a favor de la libertad de expresión en Cuba. Como hemos empezado a hacer ya hace unos meses, voy a empezar con la parte del programa. Siempre empezamos con la presentación de lo que el PEN Internacional llama la silla vacía, que es dedicarle un espacio, literalmente un espacio, una silla, a un escritor que está en prisión en Cuba. Este mes, el que está ahí en la foto, se lo dedicamos a Fernando Ginarte Mora, quien es pintor, poeta y artesano cubano de 53 años, especializado en talla de madera, residente de Baire. Fue detenido el 20 de julio de 2021 y condenado a 4 años de prisión y trabajos forzosos tras las protestas del 11 de julio de 2021, acusado de un presunto atentado que él niega, señalando la falta de pruebas y las irregularidades del juicio. Como padre de 3 hijos y principal sustento de su familia, enfrenta una situación especialmente difícil, ya que uno de sus hijos tiene autismo y necesita cuidados especiales. Durante su juicio, Ginarte denunció la falta de pruebas en su contra, señalando que el propio policía que lo acusó admitió que nunca estuvo a menos de 15 metros de distancia insuficiente para cometer un atentado físico. A pesar de estas claras inconsistencias, la condena fue ratificada, sumando así su caso a las denuncias de procesos judiciales manipulados y carentes de garantías contra los manifestantes del 11J. Actualmente se encuentra excarcelado, pero no liberado, ya que le fue impuesta una licencia extrapenal temporal. Por lo tanto, Fernando Ginarte Mora continúa preso y pedimos su inmediata liberación. Y ahora pasamos a presentar al autor de esta tarde, Joaquín Gálvez, nacido en La Habana en 1965, poeta, ensayista, periodista y promotor cultural. Se licenció en Humanidades en la Universidad Berry, aquí en Miami, y obtuvo una maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad del Sur de la Florida. Ha publicado los poemarios Alguien canta en la resaca, publicado por Término Editorial en Cincinnati en el 2000. El viaje de los elegidos por Betania en Madrid 2005. Trilogía del Paria, Editorial Silueta aquí en Miami 2007. Hábitat de Neoclub Ediciones también en Miami 2013. Retrato desde la cuerda floja, poemas escogidos entre 1985 y 2012 por la Editorial Verbum de Madrid en el 2016. Y Desde mi propia isla, de la editorial El Ateje en Miami 2022. Además de la obra que se presenta hoy, Cuídate Cuba de tu propia Cuba. Textos suyos aparecen recogidos en numerosas antologías y publicaciones internacionalmente. Desde 2009 coordina la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, dirige Insularis Magazine, revista digital de literatura, arte y pensamiento, y reside obviamente aquí en Miami, Estados Unidos, desde 1989. Y para presentar el libro y hablar también del libro después de Joaquín, tenemos a José Raúl Vidal y Franco, que nació en La Habana en 1968, ensayista y crítico, profesor e investigador de la obra martiana, autor de José Martí a la lumbre del zarzal en 2014 y los versos libres de José Martí, notas de imágenes del 2015. También la narrativa cubana del exilio del 2015 también. Otros trabajos suyos incluyen el ritmo semántico como principio estructurador de los versos libres de 1995, La naturaleza en Martí, motivo de una reflexión del 1995,
Amor con amor se paga, un proverbio inmenso de 1994. Lo de Puerto Príncipe, también del 94. Es autor adjunto de Ediciones Omagno, colaborador de Nagari, revista de creación literaria, y vive en el exilio en Miami desde 1998. Adelante. Buenas tardes a todos y gracias por venir aquí a escuchar la presentación del libro de Gálvez, Cuídate Cuba de tu propia Cuba, un libro necesario, como ya se ha venido diciendo de un tiempo a esta parte. Quiero comenzar mi intervención diciendo que mi lectura la he titulado a partir de un pensamiento del mismo Pedro Corso, que leí en algunos de sus artículos, que dice: no todos los siervos viven en la isla. Cuídate Cuba de tu propia Cuba, de Joaquín Gálvez, es un libro que se va haciendo justicia por sí mismo. Sobre todo cuando aún asistimos a la triste realidad de que no basta con quitarse el uniforme verde olivo de afuera, si no se le arranca del corazón. De esa verdad trata este libro, donde encontramos datos para la historia nuestra y detalles que muchos selectivamente prefieren olvidar. En este punto, ya no puede hablarse, como comúnmente ocurre, de dos orillas, mediada por el estrecho de la Florida, sino de un centro contaminado cada vez más por exmiembros de la UNIA en suelo norteamericano, que ejercen su militancia al mejor modo de un departamento de agitación y propaganda socialista. Verbigracia, la Feria Internacional del Libro de Tampa, organizada secretamente por cubanos residentes en suelo norteamericano, confabulado con el régimen castrista, y que recién va a cumplir un año ahora el mes que viene. Cuídate Cuba de tu propia Cuba recoge para la posteridad lo que la corrección facilista hoy prohíbe, sobre pretexto de no mezclar la política con la cultura, o peor aún, la entrañable falacia de aquí no ha pasado nada, entre susurros y azares furtivos. Para Gálvez, ninguna de esas variantes caben en su libro. Máxime por saber que la cultura fue y es punta de lanza del régimen de La Habana, y además porque hay un gran sector de los cubanos que no somos desmemoriados. Tras muchos años de permisibilidad, cuando parecía que el pensamiento de la unidad se normalizaba en medio del exilio, entre tertulias de propósitos especiales, entre reuniones que promueven solapadamente las ideas y autores de la izquierda cubana, sale a la luz este libro de Gálvez con una voz sólida que aturde el oído de toda esa militancia verde-olivesca en nuestro entorno. Se trata de una obra cuya publicación funciona a modo de un discurso parteaguas que ha de marcar un hasta hoy y un a partir de hoy. En especial, cuando hay un compromiso de la izquierda cubana en medio del exilio, cuya labor es blanquear, edulcorar, suavizar el rostro de la dictadura cubana. Ahí tenemos promotores culturales en función de esa agenda que invitan y se reúnen con esbirros de la UNIA en Tampa y en Miami, que transmiten sus tertulias para Radio Turquino en Cuba, que publican autores de la isla cercanos a la dictadura, que despotrican sin miseria en contra de intelectuales del exilio, siempre en base o a base de bretes y chismes, como si fueran parte de un ritual vernáculo. Hay otro sector que ha sabido moverse como ameba en cuanto fórum le ha sido posible para pedir dinero, ya sean como influencers o realizadores cinematográficos, sobre pretexto de la causa de Cuba, y manipular así la sensibilidad de verdaderos héroes del exilio histórico cubano. Súmese aquí
la otra camada de acólitos intelectuales que hoy desde terceros países buscan tener presencia en publicaciones digitales en el exilio y son publicados porque el publicador desconoce cuánta canallada hizo el publicado cuando estuvo en posición de poder en Cuba. Ni qué hablar de poetas en la isla, premiados con dineros del imperio, al que tanto odian, por personas del exilio, al que tanto odian también. Comerciantes del alma, hacedores de mitos de los que debemos también estar atentos. El hombre corcho, como los llama Gálvez en su libro. Súmese al emigrado a Europa, huyendo los desmanes del castrismo, una vez establecido en la plataforma continental, echan de mano cuanta gandofia sociocultural han dejado atrás. En esa tesitura emerge entonces la añoranza de la nueva trova, por encima del hogar, familia y amigos, por encima de la libertad, derecho y moral. Si desde Cuba, la Cuba del castrato, una vez idealizaban todo lo extranjero, desde el extranjero ahora añoran la Cuba del castrato. Para estos seres se trata de el doble y triple rasero amoral como un modo efectivísimo de vivir la vida según dicten las circunstancias, sea aquí, allá o acullá. Lo importante es sobrevivir sin importar el color de la casaca. Me pregunto, por mera curiosidad retórica, ¿qué era la ONIAC de la que hablan con tanto orgullo exmiembros en Estados Unidos, sino un sindicato de defenestrados con licencia para decir y escribir dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada? Podrán edulcorarse a la luz de la distancia, pero no cambiarán el hecho de haber engrosado las nóminas de apandillados que controlaban las publicaciones, puestecitos, viajecitos al extranjero, chivateándose unos a otros o cediendo al chantaje de la seguridad del Estado para mantener un status quo. Toda una aristocracia de pan y circo que serpentea entre nosotros haciendo galas de la cultura de la muerte y el relativismo moral bien aprendido en la isla. Hablamos aquí de un neocastrismo disfrazado de intelectual libre, sembrado en organizaciones del exilio, en medios de prensa, en tertulias literarias, en radio y televisión. Gente que nunca podrán deshacerse del adoctrinamiento ideológico a que fueron sometidos, ya por voluntad u obligación, ya por añoranza o maldad, o porque sencillamente no pueden deshacerse de un Fidel que les vibra en las entrañas. Todo lo antes dicho se perfila desde una práctica común donde el peor enemigo del cubano es el mismo cubano. Ese que no respeta su historia, que se burla y denigra de su hermano con una simple frase: estás totalmente equivocado o sencillamente no comas tanta mierda. Sí, triste es decirlo. Hay cubanos que salieron de Cuba, pero lo peor de ellos, de Cuba, pervive en ellos. Ante esta realidad, ignorada selectivamente por muchos, o al menos por un gran sector de los cubanos, es que hoy tenemos este libro de Gálvez. Cuídate, Cuba, de tu propia Cuba, más que una compilación de artículos, es una radiografía de la problemática sociocultural que ha marcado el quehacer intelectual de las últimas 7 décadas cubanas. Una lectura que se nos hace cercana, no solo por lo tratado, sino por el manejo del lenguaje tan común a todos y cada uno de los periodos por los que sobrevuela el libro, ya sea en frases del oficialismo tales como mitin relámpago, brigada de respuesta rápida, por solo citar un par de ellas, hasta la cancionística de la nueva trova con música, que musicalizando la cultura de la muerte, trompeteaba versos como te doy una canción o fusil contra fusil. Dice Gálvez, y lo cito: lo peor que le puede suceder a una nación cuyo fracaso se prolonga por los excesos de una dictadura
es que la inmensa mayoría de sus ciudadanos sean portadores de los rasgos psicológicos más nocivos de sus gobernantes y que ni siquiera sepan distinguirlos. Narrado con un sabor del drama testimonial, cada artículo es concluyente dentro de un contexto mucho más amplio que trasciende el marco del fenómeno castrista hasta definir la proyección sociopolítica y personal del cubano de hoy en el fórum que sea. Y cito: a medida que desaparecen los exiliados históricos, y esto es importantísimo dentro del libro, a medida que desaparecen los exiliados históricos o fundacionales, Miami se puebla de cubanos nacidos y criados dentro de un sistema dictatorial, portador de una ideología fracasada y a quienes durante años se les saturó con un discurso vacío. Esa generación, que ahora comienza a ser mayoría en Miami, adoptó la doble moral como principio de sobrevivencia, así como el nihilismo como credo ante el más mínimo viso de argumento político. Fin de la cita. Es un libro valiente, ciertamente, sí. Es un libro valiente, incluso no es un libro para hacer amigos, eso está claro, porque cada página viene despojada de toda hipocresía intelectual, perfilada por una crítica intensa y detallada, unas veces irónica y lúdica, otras expandida más allá del mundo académico, pero sin dejar de ser certera y precisa. La combinación de la imagen de la portada, genial, de una foto de Juan Carlos Mirabal, titulada La Nación, además con los grises, esto está tremendo. De esa portada, sobre la base del amigo y poeta Juan Mirabal, titulada La Nación, como les dije, a la que inmediatamente sigue una dedicatoria a la memoria de Ángel Cuadra y Jorge Valls, poetas y expresos políticos, llevan al lector de la mano por los recovecos de la historia que hoy se quiere blanquear sobre la fórmula de borrón y cuenta ajena. O sea, como que no tenemos nada que ver con eso. De conjunto, el libro se divide en 3 capítulos con decenas de textos de muy variados temas que entre metáforas, símiles, tocan la fibra del activismo sociopolítico más visceral dentro de la cultura y la literatura cubana de la isla en Miami y otros sitios donde también abundan los despropósitos y desproposiciones de la izquierda intelectual. Cuídate, Cuba, de tu propia Cuba, debe entenderse como una declaración de propósito clave: ofrecer una crítica al pensamiento intelectual cubano, especialmente desde la honestidad. Gálvez piensa, escribe y actúa en consecuencia, sobre todo porque establece una premisa irrefutable, y es el hecho de que ni político, ni cultural, ni económico, el gran problema de Cuba es de orden ético. Muchas gracias. Micrófono. Morelli, ¿tú quieres hablar ahora? Bueno, después de eso... Bueno, yo tampoco después de eso me atrevo a hablar. Realmente lo Sí. que puedo quizás añadir muchas de las cosas Pero ven al... Mira, yo estoy en short. No importa que vengas, no importa. Estamos en familia. Estamos en Miami también. Sí, mamá, eso demuestra que vienes de Filadelfia. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a decir muy poco porque realmente la presentación que ha hecho José Raúl, ¿no? Sí. Es no solo abarcadora, sino iluminadora sobre un libro que a su vez es un libro ejemplarizante, yo diría. Es de lo mejor que tenemos. Yo a Joaquín lo he conocido como persona, como amigo, y además como poeta. Creo que lo conocí primero como poeta que antes de que fuéramos amigos. Y no por subestimar a Joaquín, sino simplemente porque no lo conocía en esa capacidad, sabiendo que es un poeta extraordinario, no se me ocurría que pudiera ser un ensayista y un pensador
tan atinado. Y una de las cosas que me llama la atención del libro, una de las tantas cosas, es el hecho de que muchos de esos artículos, llamémoslos artículos, no sé, ensayos, creo que hay ambas cosas, ¿no? Sí, son muy breves y en poquísimas páginas, en pocas líneas, Joaquín logra decir muchísimas cosas, no cualquier cosa, sino realmente apuntar, creo que lo señalaste, no tratando de hacer amigos. El que quiera hacerse enemigo, pues que se despache, ¿no? Pero realmente inicialmente yo creo que le comenté a Joaquín que me parecía que era un libro donde había varios libros. Y un poco como editor también, pues pero luego lo he pensado y digo que realmente en esa unidad no caótica, sino creativa, que tienen esa diversidad, me parece que está también uno de los elementos de fortaleza del libro. Así es que no voy a decir nada más porque realmente creo que estaría de más, ¿no? Solamente quiero invitarlos, yo siempre lo hago, a que adquieran el libro, porque al autor y al editor hay que pagarle, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Pues sí, Albertini, ¿tú quieres hablar a Albertini? Después que tú hablas. Después que hable. Bueno. ¿Quién va a ser resumen? No, porque lo de José Raúl fue... Sí. Te lo va a publicar en usuario. Sí, seguramente. Bueno, hay que hacer cinco sesiones para ese espacio porque lo tuyo hay que publicarlo. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia. Un gusto tenerlos aquí. Aquí hay muchos amigos. Otros fueron a la primera presentación del libro que hizo Luis de la Paz en su tertulia, Bienes de Tertulia, y están por segunda vez. Eso se lo agradezco más. Y a todos los que han venido por primera vez. Primeramente, gracias a PEN, a Daniel Pedreira por invitarme a presentar este libro, que quizás es un libro que todo el mundo no es capaz de hacer una invitación. Y muchísimas gracias, José Raúl, por tu presentación brillante, de verdad. Ya no me siento desolado, realmente. Me siento ahora un poquito más acompañado después de tu presentación. Y sobre todo porque eres un escritor de mi generación. Y yo creo que muchos de mi generación nos atraen a presentar este libro. Y cuando él me dijo que sí, se lo agradecí enormemente. Y con lo que ha leído, se lo agradezco aún más todavía. Así que vamos los dos para el patíbulo. ¿Okay? Seguro. Quiero agradecerle también a Neoclos Ediciones y a Armando Añez por la publicación del libro. A mi amigo Kiko Arocha. Aquí está Kiko y le agradezco muchísimo que haya venido porque Kiko realmente hizo una reedición, Kiko, magnífica. Estuvimos 2 meses trabajando en la reedición del libro y valió la pena porque Kiko realmente hizo un trabajo de reedición muy bueno. Al poeta y fotógrafo Juan Carlos Mirabal, que él señaló ya, que es el autor, el fotógrafo de esta portada magnífica, que se llama La Nación. Creo que mejor portada que esta no podía escoger, ¿no? Por el símbolo de esta bandera ahí entre escombros. A los que han escrito sobre el libro le agradezco mucho, a los que han tenido también la valentía, ¿no? De escribir, como Luisino Álvarez, que está en Cuba, de Cubanet, a José Albertini, que está aquí, que escribió en Libre, a Manuel C. Díaz en el Nuevo Herald, Rolando Morelli, mi amigo Rolando, que también vino de Filadelfia, te agradezco que haya venido de Filadelfia, aunque hayas venido en short, no importa, por sus palabras en la contraportada y por este comentario, a José Hugo Fernández también, que escribió una reseña en Insularis Magazine, a Luis, que me invitó a la primera presentación que se hizo del libro en Bienes de Tertulia, y por supuesto a todos los medios que han divulgado el evento, como 14 y medio de Giovanni Sánchez, Puente a la Vista de Armando Añel, Libre y el Nuevo Herald, en especial Ena Columbia, que lo divulgó en la página cultural. Entonces yo lo que me gustaría leer a manera de introducción, quizás como si fuera el prólogo del libro, estas palabras
para darle quizás a usted una orientación y una idea de qué trata el libro en general, aunque José Raúl realmente dio en el blanco, ¿no? Y abarcó bastante sobre el libro, que se enfocó en la parte cubana, pero es la parte, digamos que ese es el epicentro del libro, ¿no? Entonces, esas palabras se llaman a manera de introducción. Cuídate, Cuba, de tu propia Cuba, reúne artículos, comentarios y divertimentos sobre cultura, política y sociedad, escritos de finales del pasado siglo hasta el presente. Como se anuncia en el título, la problemática cubana está en el epicentro de este libro desde la perspectiva de la cultura y sus implicaciones sociopolíticas. Sin duda, la zona más controversial de la cultura, pero de la que no me he podido distanciar dada mi condición de exiliado e insiliado. Decía García Márquez que escribía para hacer amigos. No creo que este libro lo sea, pues no está hecho para complacer a nadie, excepto mi criterio o esa libertad del individuo que defendía Martí cuando decía: la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Es decir, que si se respetara ese derecho democrático, tampoco un libro como este debería ser motivo para la enemistad. Basta con disentir de la opinión del otro en un respetuoso debate de ideas. Por aquí transita mi generación, la nacida en los albores de la Revolución, la llamada a cumplir el sueño guevarista del hombre nuevo, así como su coetánea norteamericana de la contracultura, el movimiento de la nueva trova y su estafa cultural como portavoz propagandístico del Estado cubano y su dictadura totalitaria. Pero también se expone en estas páginas la fatiga política de esa generación a la que se le fue despojando los mejores valores de la etapa republicana, a la que se le adulteró la historia y se le adoctrinó hasta hacer de ella un ejemplar de laboratorio ideológico. En la primera sección del libro se aborda el tema del daño antropológico desde un punto de vista cultural, en temas como el del choteo y sus rasgos nocivos, de los cuales se ha valido el castrismo para controlar a la sociedad por medio del bullying colectivo, la fomentación de la vulgaridad, la falta de educación formal y la destrucción del espíritu cívico. Entonces, ¿de qué debe cuidarse Cuba? ¿Solamente de su gobierno dictatorial y opresor? Más allá de ese gobierno, hay que indagar también en las causas que llevaron a un farsante y manipulador como Fidel Castro a consolidar su poder e instaurar una dictadura totalitaria, cuyos mecanismos de terror y control ciudadano persisten hasta nuestros días. Por eso, en este libro no solo se habla del enemigo externo, sino también del interno, de ese que fagocita en nuestra psique y espíritu. Y lo mismo puede estar en Cuba a favor del castrismo que en Miami, supuestamente en contra. Por supuesto, como poeta no podía soslayar la engañifa de la cultura cubana creada por su maquinaria estatista, con organizaciones como la UNIA y demás filiales, la falsa gratuidad cultural en manos del logro filantrópico, como lo nombra Octavio Paz, creó el surgimiento de un intelectual dependiente y colectivista, con todos los atributos del pensamiento cautivo, al decir del poeta polaco Czesław Miłosz, en cuya obra homónima nos habla del servilismo de los intelectuales polacos al Estado comunista. En el caso cubano, el estatismo cultural ha hecho que los intelectuales oficialistas firmen cartas a favor del encarcelamiento y fusilamiento de opositores y disidentes y que conciban la doble moral en su práctica oportunista como un comportamiento normal. Esto, de alguna forma, tiene un paralelo con lo que sucedió en la Alemania nazi, donde sus acólitos cometían actos criminales sin reparar en sus consecuencias, pues creían que era algo normal en pos de una ideología que consideraban mesiánica. Hannah Arendt nombró ese tipo de comportamiento la banalidad del mal. En Cuba, la banalidad del mal se ha manifestado en la justificación de los intelectuales de ser parte de una organización del Estado totalitario por razones puramente literarias, aun cuando están obligados a obedecer órdenes del régimen y fungir de verdugos cada vez que éste lo necesita. El estatismo cultural es abordado ampliamente en el texto La cultura cubana en manos del poder estatal, en el que se exponen diferentes etapas de la cultura en Cuba a partir de 1959 y el control que sobre esta ha ejercido el Estado totalitario. Uno de los años mayores ha sido el de la creación de una casta cultural,
surgida de la centralización estatista, que en ambas orillas se ha empeñado en imponer el oficialismo y sus patrones idioestéticos como epicentro cultural cubano, excluyendo así al creador independiente y exiliado. Miami, como lugar más representativo del exilio cubano, con sus éxodos y estigmas, se asoma en este libro desde su exilio fundacional o histórico hasta los balseros y sus siguientes inmigraciones cubanas. Un Miami amado y odiado a la vez. ¿Acaso porque en esta ciudad, que nos ha permitido a muchos lograr lo que no pudimos en Cuba, es donde el dolor alcanza su más pristina definición, con su rostro de pérdida y lejanía, o como aposento de nuestros fantasmas y demonios del pasado? Como una vez me dijo el poeta y expreso político Jorge Valls, la importancia de Miami se puede apreciar en sus cementerios por la cantidad de cubanos ilustres y valiosos que yacen en sus tumbas. Entonces, ante tanta tragedia e infamia que nos ha tocado vivir como cubanos, no nos queda otra arma de sobrevivencia que el humor, aunque sea negro y mordaz. Así es que en la segunda parte de este libro, como un epígono de Aristófanes, predomina el tono satírico con sucesos, situaciones y personajes que mitigan el peso dramático de las otras dos secciones, aun cuando se aborda la misma temática. En esta sección aflora el narrador que no pude ser, con breves relatos, crónicas y viñetas en forma de divertimento. Por favor, si usted se siente aludido, no lo tome personal, sino como un aprendizaje, o por lo menos con sentido del humor. En la tercera y última sección de este libro está presente el mundo de hoy, a veces relacionado con Cuba o sirviéndole de espejo, los temas que más me conciernen: la corrección política y la cultura de la cancelación, la polarización política en Estados Unidos, el cuestionamiento a los premios Nobel, el populismo caudillista latinoamericano, el Papa y su tendenciosa postura política. Se esboza también el estado actual de la democracia, con un referente histórico como Thomas Jefferson y su legado a la Biblioteca del Congreso, hasta el arribo a la presidencia de Javier Milei en Argentina como nuevo paladín de la democracia liberal y de lo que hoy se conoce como batalla cultural. Cuídate Cuba, de tu propia Cuba, se suma a esa batalla cultural dentro del ámbito cubano, con miras a una Cuba futura en la que inexorablemente debe haber un cambio de paradigma político y cultural para no repetir los errores del pasado. Este libro, por encima de todo, es un intento de ejercer el derecho a la libertad de expresión en un país y medio intelectual en el que se hace el Senado, a tal punto que obliga a los intelectuales a practicar la autocensura, incluso en el exilio, aunque en este caso sea por oportunismo. Por eso, en nombre de la honestidad intelectual, suscribo las conocidas palabras de George Orwell: si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Muchas gracias. Entonces, gracias. No sé si ahora tienen alguna pregunta para mí, para José Raúl, para... creo que Albertini quería decir algo. Albertini, adelante. Yo preferí escuchar tanto a José Raúl Vidal y Franco, que por cierto, tomó al empezar, yo creo como una especie de ancla, una frase o un pensamiento de Pedro Corzo, que por ahí desarrolla el tema. Estuvo muy bien eso, que Pedro Corzo no pudo escucharlo porque no estaba presente en ese momento. Joaquín Gálvez nació en 1965, en el año de la agricultura, el sexto año, un año de mentira donde se destruyó la agricultura. Al poco tiempo lo quisieron hacer como Che. Figúrate tú. Yo presumo, que una de sus primeras reflexiones es: yo no soy asmático ni pretendo ser. Supongo eso. Joaquín Gálvez es el verdadero hombre nuevo de Cuba. Es el hombre nuevo que parió ese sistema. Es el hombre individualista y creativo.
es el hombre que no recurrió a la masividad para ocultar su rostro, cometer atropellos, injuriar a otros y sumarse al carro de los vencedores. Vencedores que me estoy refiriendo en este caso, porque esto es cultura, sobre todo, aunque es política, aquellos que cantaron loas al régimen fueron publicados hasta en guaraní, para hacerse difundir. Joaquín Gálvez representa para mí la contracultura dentro de la cultura castrista. Me imagino la soledad creativa de este hombre, a la par que hacía vidas social, trabajaba, estudiaba, lo que fuera, pero la soledad creativa y el desamparo que se tuvo que haber enfrentado Joaquín Gálvez fue lo que cimentó en mí la amistad, respeto y admiración por la obra y por la trayectoria de este hombre que no se esconde, dice siempre lo que piensa. Y hay algo en este libro que hoy presentamos, Cuídate Cuba, de tu propia Cuba, ¿no? Voy a mencionar algunos títulos de los artículos o de las viñetas, reflexiones que encierra. Dos hombres nuevos. El movimiento de la nueva trova. Para eso hay que coger balcones. La solución frente a la fatiga. La buena fe de lobos y ovejas. La cultura cubana en manos del poder estatal. 10 aportes porque yo me da risa, oigan esto, porque hay una ironía enorme. Me da risa. 10 aportes de la UNIAC a la cultura cubana. Dime tú. Breve retrato del censurado. Instrucciones para convertirse en un poeta reconocido. Ahí está lo que hablaba yo. Súmate a la masividad. Tira piedra al que fue tu amigo en un acto de repudio o algo y vuelve para que te publiquen esos poemas que hacía tiempo que no te publicaban. Elogio del Mayimbe. Esto es todo, eso es todo un banquete. Dictaduras teocráticas y dictaduras ideológicas para reflexionar. El activismo político y su plataforma promocional, etcétera, etcétera. Joaquín Gálvez tiene un poemario que se titula Desde mi propia isla. Y yo voy a leer 2 líneas de un poema que está en ese poemario. Y ahí vamos a ver quién es Joaquín Gálvez. Y la individualidad creativa que lo anima, porque dentro de esa individualidad cabe el amigo, la fidelidad, la familia, la patria. La masividad destruye, no crea. En este poemario, que voy a repetirlo, desde mi propia isla. En la isla de los sueños, el niño vuela sin miedos. En la isla de los sueños, el niño vuela sin miedos. Y sus alas son deseos. Y sus alas son deseos, repito. Y su alma, un beso entero. Su alma individual. Su alma que ama. Gracias. Bueno, y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, comentario para el autor o para cualquiera de los presentadores, adelante. Puedo hacer un comentario. Y Sí. es el libro. Ven para acá. No, Bueno, mira, puedes usar entonces, si no...
El comentario es breve. Es el libro, cuando Joaquín empezó en el proceso para publicación, conversamos sobre él. Después, cuando salió el libro, yo le dije a Joaquín, esto va a levantar roncha y te va a salir muchos enemigos. Y ha salido muchos enemigos. Señal de que estás en el camino correcto. Dime quiénes son, porque todavía no me lo han dicho de frente. Sí, te han publicado. Me lo han dicho por detrás, ¿no? Sí, por detrás, alguna referencia, Exactamente. alguna nota en Facebook. Sí, por ahí. Y siempre esos ataques es señal de que estás en el camino correcto. Claro. Y el análisis que hizo Vidal es tan puntual, tan inteligente, que quien tuviera duda o haya escuchado esos comentarios negativos, al contrastarlo con el análisis que ha hecho Vidal, debería tomar el camino correcto. Te felicito por ese libro. No, gracias a ti por el apoyo siempre. Sí. Yo tengo una pregunta y no me voy a parar de nuevo ahí porque se me oye y estoy seguro que me recoge el micrófono. ¿Cuál es el próximo libro? El próximo libro, bueno, posiblemente de poesía, para hacer una pausa, ¿no? Después de entrar en ese terreno tan escabroso y tan delicado. Es un libro más bien creo que te lo comenté, de epigramas, de una poesía breve, ¿no? Al estilo de los proverbios y cantares de Machado, de los pájaros perdidos de Tagores o la greguería de Gómez de la Serna, cosas cortas, breves. Pero no dejes de escribir tengo un libro, pero más bien literario, es más bien de tema cultural. Puede haber siempre su implicación política, pero tengo un libro que Luis lo sabe, que yo por poco lo publico primero que pero ese estaba más terminado que el otro. Todavía me faltan quizás 2 o 3 textos por escribir para el otro libro. Ajá. ¿Y por qué Luis se entera primero que yo? Bueno, porque a veces te llaman y no coges el teléfono. Kiko Arocha primero y después Ángel Alfano. Voy a aprovechar aquí que hay tantos lectores, tantos escritores y también algún que otro editor para hablar del proceso de edición del libro, en particular de este, porque mi amigo Joaquín Gálvez me manda el libro o me lo lleva y me dice, mira todos los problemas que tiene, hay que arreglarlo. Estaba muy malo. Estaba hecho por la editorial Neoclub, Armando Añel, amigo íntimo mío, Sí. con el cual he trabajado juntos, pero bueno, pasan cosas. Y entonces yo le decía, yo te voy a ayudar. Y entonces le hice una primera pasada, le mando el libro, me dice, no, tiene esto y esto otro. Y cuando me manda el libro otra vez, yo le digo, bueno, pero aparte de eso tiene también esto y esto otro. Y errores que cometiste ahora. Y entonces así 7 veces. Entonces eso hace que él y yo nos odiáramos. No, al contrario, porque la edición de un libro es como refinar. A mí me recuerda, yo trabajé en minería hace muchos años, el refinamiento de los materiales, que usted le da una pasada y sale mejor, le tiene que dar una segunda, una tercera y una cuarta pasada para que aquello quede perfecto. Y así es como es el libro. Ustedes saben cuántos granos de arroz hay en una libra de arroz. Yo sí lo sé. Como promedio, 30.000 granos. Ok. En un libro como este, más o menos de 100 y pico de páginas, ¿ustedes saben cuántos caracteres hay? Hay 300.000 caracteres. 10 veces la cantidad de grano de arroz que hay en una libra. Entonces, si alguien se le acerca a usted con 10 libras de arroz y se las tira en la mesa y le dice, hazme el favor, mírame a ver, sácame ahí los granos que estén defectuosos. Así mismo es, así mismo que es.
Claro, un lector empedernido, culto, que sepa un buen español, no tiene que leerse carácter por carácter, porque cuando usted lee desde hace mucho tiempo, lo que lee son imágenes. Incluso se anticipa con el rabito del ojo y sabe lo que viene después y lo que dejó antes. Es un proceso, la mente es muy potente. Entonces, si alguien, déjame ver qué palabra se me ocurre, monárquico, si alguien está leyendo un libro así rápidamente, lo está disfrutando, y le aparece la palabra monárquico con K en vez de con Q, eso es como un semáforo que le está haciendo así, y dice, usted va y arregla la palabra monárquico. Pero es que no siempre pasa así, porque existe hay con H y sin H, y ninguna de las dos le llama la atención al subconsciente. Por lo tanto, los errores se pasan, y se pasan a la gente más avesada que hay. Por lo tanto, hay que tener paciencia, tanto el editor como el escritor, en perdonarse los errores que vayan y seguir. Ustedes que son lectores han visto libros importantes de grandes editoriales con errores. Eso es constante. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? No se le puede maldecir por eso. Es parte de la vida de un lector, un escritor y un editor. Gracias. Gracias, Cuando tú naciste, yo estaba en Isla de Pino en el trabajo forzado. Mira para eso. ¿Verdad? Y quiero usar un tiempito para reflexionar sobre ustedes, ¿no? José Raúl y tú, el mismo Daniel, o sea que es una generación posterior. Y se dice que te puede haber buscado enemigos por este libro. También te puede buscar muchos amigos. Yo creo que sí, también. Porque el valor de decir lo que uno piensa, el valor de expresar lo que es verdad, el valor de enfrentar la mentira, el fracaso, eso tiene prestigio y eso se respeta y se quiere. Y muchas veces la gente de mi generación, yo lo reconozco, no entiende el pensamiento, la modalidad de quienes han venido después a este mundo y tienen el mismo derecho que tuvimos nosotros de luchar y de expresarnos. Y ustedes lo expresan con la modernidad de estos tiempos, lo hacen con calidad, con gran talento y sobre todo con gran valentía. Yo los respeto mucho, Vidal lo sabe, a ti también. Los respeto y los quiero y quiero que sigan adelante con ese ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, porque te siento un gran respeto por ti. Hermano, gracias. Adelante. Sí. Gracias. Felicidades, Joaquín, y felicidades a los amigos que lo han antecedido. Les habla Ariel Montoya. Creo que estamos en una situación que, siendo caótica, se vuelve más caótica bajo otros escenarios. Se acabaron las guerrillas, se acabó el Soviet Supremo, se acabó Fidel Castro, pero quedó Canel, ¿verdad? Quedó Raúl y quedan todos estos vestigios de los que ya ellos hablaron, de los infiltrados, digamos. Con lo que pasó ahorita, el escándalo mundial de la USAID, donde hasta Soros estaba repartiendo la plata de los contribuyentes de Estados Unidos, hasta las izquierdas, ¿verdad? Y ya he escuchado por ahí, con cierta sorpresa, algunos cubanos que han criticado que se haya destapado esa olla de la USAID,
¿verdad? Es sorprendente. Es sorprendente porque estamos en una situación, como les vuelvo a decir, que sobre el caos emergen otros caos, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, el marxismo cultural está batiendo récords. El premio Reina de Sofía se lo dieron a Gioconda Belli de Nicaragua y al mes modificaron el por qué se lo dieron. Pero en la primera declaración del comunicado, cuando le dan el premio a ella, dicen que es por su compromiso social y su lucha con el pueblo. Entonces, estamos cayendo en los mismos cánones después de los escritores cubanos afiliados al Partido Comunista, a Fidel Castro, pues y todo esto. Y por otra parte, está esa batalla cultural que, si bien es cierto, saca sus espadas, ¿verdad? Como ahora Joaquín, se vuelve impostergable hacer sonar esa lucha contra esa batalla cultural, porque el enemigo va a seguir así, trabajando. Es decir, lo que pasó con la Feria del Libro de Tampa, pues en el propio imperio. Pues, eso no va a parar. Eso no, yo no sé si Donald Trump, ¿verdad?, en su cabeza presidencial toma en cuenta a los escritores, a los intelectuales. Debería hacerlo también, porque si está revisando la agenda, debe abarcarla toda. Pues. Y esto no implica un discurso fascista, sino un discurso por la libertad y por las ideas en libertad. Pues. De tal forma, pues, que felicito a Joaquín y quisiera dejarles, compartirles ese mensaje. Pues, es decir, ¿qué más hacer? Pues, además de publicar estos libros vehementemente positivos, fervientemente necesarios, para seguir contrarrestando esa agenda cultural que sigue viva en los estudiantes, en los debates, en los libros café, etcétera, pues, y quedando un reducto más pequeño siempre de los que están de verdad con la libertad. Gracias. Muchas gracias. Sí, adelante. Buenas tardes y felicidades a los dos. Gracias. No voy a subir al podio porque yo sí voy a hacer una pregunta. Ok. Y es esta. En la intervención de José Raúl aparece un problema al que le dedicó bastante tiempo su intervención. Y es la presencia en nuestro medio, en Miami, digamos, de personas que se muestran simpatizantes o defensores del castrismo. La pregunta, Joaquín, es si tú incorporas esa temática en tu libro. Bueno, defensores del castrismo en el exilio cubano los hay. Ya no es ahora, sino de... No sé si eso... ¿Esto está funcionando? ¿Hello? ¿No? ¿Se me escucha? Me paro. Bueno, para que grave. Ok. No, decía que defensores del castrismo los ha habido siempre, creo que de los años 60, 70, aunque sea exacto, Maceíto, Areíto, y aquí en Miami ya conocemos algunos. ¿No? Pero bueno, después de los 90 quizás han venido mucho más y más recientemente, porque realmente han creado una inmigración castrista o neocastrista. Ahora, muchas veces los que hacen daño no son los que se manifiestan a favor de Castro, sino los que tienen una posición neutral. Porque en esa feria de Tampa, que la vivimos Luis, Morelli y yo, sobre todo, que fuimos los únicos que alzamos la voz ahí, los demás les resbaló, como decimos en plata cubana. No hablaron prácticamente, no se dijo nada, a no ser por las redes sociales que alguna gente de San Isidro, del movimiento San Isidro, como Omar Ruiz Urquiola, sí me mandó un mensaje de lo que estaba pasando y protestaron por eso. Pero por lo general, muchos se hicieron de la vista gorda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y aquí está el problema. Muchos no son castristas, algunos de ellos, pero les gusta lo que el castrismo le ofrece. ¿Qué ofrece el castrismo? Estatismo cultural. Ofrece unidad, filiares, todo un entramado que le beneficia y un pedigrí que han creado desde Cuba que no lo quieren perder. Y ahí donde está la cosa. Por eso le molesta muchas veces que uno alce la voz.
¿Por qué? Porque ellos se sienten parte de eso también. Y ahí es donde está el problema. Entonces no son directamente castristas, pero de alguna forma están haciendo el trabajo del castrismo. Y el blanqueamiento precisamente funciona ahí. Porque ahí no está la clave del blanqueamiento. Usar a esas personas que todavía se sienten de alguna forma vinculadas con el castrismo por su estatismo cultural. Tú sabes. Javier Milei dice la casta política, yo digo la casta cultural. Es una casta cultural que está en dos orillas. Se mueren personalidades del exilio histórico, como Rolando Rosardi, una personalidad, un poeta importante. Algunas publicaciones, y voy a decir el nombre, no voy a ocultarlo. Rialta lo publicó el Estornudo, no. Ningún eructo hubo de publicación en esas publicaciones que son actualmente publicaciones, digamos, de las más conocidas, elitistas, entre comillas. Yo hago Insularis Magazine precisamente para eso, para que ese viso de eternidad no se pierda. Porque si queremos una Cuba futura, donde los que tienen el poder, y el poder se desempeña del Estado, por eso el estatismo es peligroso, entonces vamos a crear una cultura también desde el poder. Y el poder es el que va a lograr que uno sea importante y el otro, aunque sea importante como escritor, no lo sea. ¿Por qué? Porque este no comulga con mi idea idioestética. La ideología y la estética están ligadas, aunque no lo crean. Lo más triste es que hay muchas personas que piensan como yo, como tú a lo mejor, como José Raúl, y se suman a esa carroza porque tienen miedo de ser excluidos y eliminados y borrados. Eso es lo más triste. Y se vuelven oportunistas. No todo el mundo quiere pagar el precio del ostracismo. Tristemente, todo el mundo no quiere quedar en el olvido. Todo el mundo quiere su hora de gloria, quiere su trascendencia si cree que la tiene. Pero la trascendencia no debe ser del Estado ni del poder. Y hace falta una crítica. Un país, una democracia tiene que tener un espíritu crítico. Si eso se pierde, y si queremos una Cuba donde lo controle un grupo nada más, eso no es una transición realmente legítima. No sé si respondí la pregunta. Joaquín, tú mencionaste esos que se mantienen neutrales, sí. Pero lo que vimos en Tampa fue sí. que incluso personas sí. que se las dan, que han estado sí. presos en Cuba, que participan activamente y quieren ser invitados, se sumaron allí a los represores de Cuba y se fueron a tomar cerveza y a hacerse fotos con ellos. Bueno, precisamente porque ellos, aunque a lo mejor políticamente no están de acuerdo con ellos, tú sabes, sienten un vínculo debido a esa afiliación oficialista. Y se sienten que ahí es donde está su reconocimiento verdadero como escritor. No en el... y yo voy a poner un ejemplo. La literatura, yo he conocido poetas aquí de mi generación sobre todo, que dicen, Estados Unidos es un país donde no se preocupan por la cultura, y la poesía no importa aquí. Léense las antologías de poesía norteamericana para que conozcan la diversidad, la variedad que hay de poetas que nunca estuvieron en ningún poder, que nunca fueron financiados por ningún Estado o por un cierto grupo ideológico, y cómo han quedado en la posteridad por su calidad, porque han habido estudiosos que lo han con su peso como crítico, lo han logrado, tú sabes, darle el lugar que se merecen. Y así como han trascendido. Lees una antología de poesía norteamericana y ves el espíritu, digamos, heterodoxo que hay, ¿no? Que no abundan en muchas de las que tú ves en cubana y a veces hasta latinoamericana. Entonces, ahí es donde está muchas veces el problema. Decía Elio Wellenberg, no sé si pronuncio bien, Elio Wellenberg, en una antología de poesía norteamericana, donde hay poetas de diferentes, una multiplicidad de estéticas. Los poetas de Black Mountain, de Big Generation, los poetas confesionales norteamericanos de Boston, los poetas de la imagen abstracta de Nueva York. Y están todos ahí por una calidad diversa, no por una idea en específico, idioestética. Entonces decía, lo que más ha beneficiado a la poesía norteamericana ha sido precisamente que no tenga un centro. ¿Y cuál es ese centro? El Estado. Muchas veces. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Tú tratas en tu libro la
la parte de la nueva trova. Sí. No sé si te dio tiempo, porque no sé en qué tiempo escribiste tu libro, Sí. pero tú has tratado algo de estos nuevos, dicen que cantantes que están llegando aquí, Sí. cantando cosas solamente groseras, vulgares, Bueno, soeces, claro. que llenan supuestamente los estadios Sí. y que tienen, supuestamente esos estadios se llenan de ese tipo de gente. ¿Te refieres a cómo es Bebechito se llama? Bueno, parece. Bebechito. Si no es Bebechito, es el otro. Sí, sí, claro. Otros más. Sí. ¿Tratas algo de estudio o no te dio tiempo? Porque esa es una nueva onda ahora. Claro. La nueva ola. El próximo libro. Bueno, eso forma parte, sí, eso forma parte de un movimiento que ha surgido en Cuba de reggaetoneros y rap. Pero muy soez, muy vulgar. Que está Por supuesto. Pero sirve también para exportar para acá y para... Exacto. Claro. Eso se... de simpatía hacia Claro. ese tipo de Eso es muy manipulable, ¿sabes? Por parte del régimen. Claro. Joaquín, Sí. tu próximo libro debe de ser Cuídate Miami, de tu propio Miami. Pero fíjate, bueno, pero fíjate, cuídate Cuba, tu propia Cuba también incluye a Miami. No solamente Cuba, la isla. Mira, él quiere hacer una pregunta ahí. Sí, dime. Sí, Delio. No, yo quería... El señor está el señor. Pero yo quería quitarlo del podio. Uno nunca se levanta, entonces yo quiero hablar desde el podio. Bueno, venga. Para tener esa oportunidad ahora. Está bien. ¿Cómo que no? Hay que hacerlo, nunca se quita la oportunidad de hacer eso. Ok. ¿Funciona el micrófono? Sí. Bueno, primero, gracias por la presentación, lo felicito. Yo no soy poeta, no tengo nada que ver con la poesía, pero admiro a los poetas que están locos. Ustedes tienen que estar locos porque son muy buenos, es una cosa, pero es muy bueno. Entonces, usted decía algo, primero cuando llegué y me lo presentaron, usted dijo que no quería ser enemigos. Y yo no sé si es una línea de marketing porque me vendió el libro. Yo quiero comprar ya ese libro porque digo, sí, aquí hay algo. Yo creo que es una buena línea de marketing. Pero lo interesante, me gustaría que hiciera una reflexión sobre algo en lo que pensamos siempre. El futuro de Cuba. Hablamos aquí todo eso. Independientemente de quien esté en el gobierno en Cuba, sea un grupo serio, etcétera, etcétera, el futuro de Cuba se tiene que hacer con los 10 millones de cubanos que hay allá. Los millones que estamos aquí, no nos vamos a ir para allá a resolver el futuro de Cuba. Entonces, con toda esa Cuba que está quedando allá, que no tiene educación, que ha perdido todos los valores, eso que usted dice de la SOES. Yo traje a mis 2 hijos que son adolescentes, que son gringos, pero yo quiero, sí, bueno, no, ya están grandes ya, pero que quiero que mantener esa cosa que son cubanos, hablan español y trato de que, y no entienden Cuba, ya visitaron Cuba y dicen esto qué cosa es. Pero volviendo a la pregunta, esa Cuba, ¿cómo usted ve esa Cuba? ¿Qué hay que hacerla con los cubanos de allá, donde no sirve aquello es terrible? Aquello, incluso al que le guste la tierra y el café, y yo he estado solamente una vez y dije, no, yo aquí no regreso, pero no, independientemente de todo, ¿cómo se puede hacer esa Cuba? ¿Qué viene después? ¿Cómo usted ve el futuro? Especule, que para eso es poeta y es inteligente. Gracias. Esa es difícil. Esa es una pregunta que tiene una respuesta muy amplia, porque son muchos factores. Porque además, otra cosa que yo estaba analizando, yo me dedico a la investigación científica técnica. Yo soy investigador, y yo estaba analizando, digo, la comunidad cubana en el exilio va a tener un papel, y además los Estados Unidos, el gobierno, eso no es un secreto para nadie. Pero es que si usted calcula que hay 2, 3 vuelos diarios de cubanos todos los días a Cuba, a La Habana, Santa Clara, Santiago de Cuba, llevando dólares, nosotros estamos manteniendo todavía ese sistema. Claro. La primera fuente de ingresos que tiene ese país son remesas. Sí. Entonces, ¿cómo usted le dice, pero, por ejemplo, que esto se está grabando y para que quede, para que la gente, hay que hablar allí? Sí. No, si el que tiene que hacer la reflexión es el disculpe, no lo disculpe. Bueno, pero esa reflexión, bueno, imagínate, es una... eso es una respuesta que... Porque es una muy... eso es una respuesta muy amplia y aparte demasiado, digamos, larga, ¿no? Porque hay que ver todos los factores. Mencionaste el desastre que hay en Cuba actualmente, la pérdida de valores. Y yo creo que para eso hace falta darle énfasis a algo fundamental como la educación. Tú sabes, en Cuba la educación cívica se perdió.
El civismo se perdió. Y la vulgaridad se ensalzó a tal punto que hasta un universitario, un graduado universitario puede regodearse con ser vulgar, porque eso ha sido realmente... Y se paga bien. Sí, sí. Compra su música y se paga. Y aparte la falta de ética, como él lo mencionó en su presentación, tú sabes, la doble moral, todas esas cosas, que eso el castrismo lo fomentó tú sabes, con el tipo de vida en una dictadura totalitaria donde el ser humano no tiene que buscarse métodos de sobrevivencia. Fue posibilitado todo ese tipo de conducta, de modus vivendi en el cubano, desgraciadamente. Porque se asoció todo a... se ideologizó todo. Claro. Cuando usted asoció todo eso, por ejemplo, yo crecí en Cuba, estudié en Cuba, y yo creía, a mí me adoctrinaron. La nueva trova, hablaba usted, o la nueva trova. La nueva trova, sí, por muy ideologizada que estaba, no tiene nada que ver con la vulgaridad que oímos todos los días. claro. Ahí había verdaderos poetas con los que no, políticamente no coincidían, además porque fueron parte de ese sistema de adoctrinamiento que nos hicieron, nos educaron de una forma. Cuando mi hija, que es una baby, que llegó a este país y me hablaba de Silvio Rodríguez, digo, pero tú no sabes el daño que ha hecho eso. A pesar de que, si separamos la ideología de la poesía, bueno, que haya sido un buen poeta o no, pero es que hizo daño. Es que esa era una vulgarización de otro extremo. Claro. Exactamente. Sí. Pero entonces vamos a hacer la palabra después a Delio. Delio, ven para acá. Delio, hace falta que hables aquí para que se le pueda escuchar. Primero, felicitarte por tu obra y a todos los que han participado en ella. Para mí uno de los puntos más importantes que se han planteado hoy es el tema de la ética dentro de la problemática universal, pero estamos hablando de Cuba hoy en día. Si la ética se puede ligar tan directamente al instinto de conservación, la gente rompe la ética no por una voluntad de romper con lo que está bien, sino como un mecanismo de sobrevivencia. Que está bien o está mal, ya cada uno tiene su opinión sobre el tema. Eso es un hecho y yo estoy de acuerdo con ustedes en ello. ¿Cómo rompes con ese ciclo del instinto de supervivencia y lo conviertes en el sacrificio necesario y demostrado por la historia, que solamente los que han cambiado la historia son los que han puesto en riesgo su propia supervivencia, cuando estás en un sistema que no es exclusivo de Cuba, de control de la educación, de la información y de la propia ética y la moral. Porque la ética sí está escrita, está establecida. La moral depende de las regiones, de las culturas y de las costumbres. Pero ustedes mencionaron la ética y rompo aquí esta parte que es una pregunta. ¿Cómo rompes con eso y cómo logras cambiar esa conducta? Esa es la primera parte. La segunda es para José Raúl. Me encantaría saber, porque esa foto es más conceptual que otra cosa, cómo sucedió, qué pasó, dónde estaba, y, en fin. Pero la foto es de la Mirabal. foto de Juan Carlos Mirabal. Pero está expuesta casualmente, estuvo expuesta, creo, en una. Pensaba que era tuya. No. Es un edificio de La Habana Vieja que estaba... Perdona mi ignorancia. No, yo tiro fotos y como fruta también, pero no hasta aquí, hasta el nivel. Bueno, pero mira, te puedo contestar en mi experiencia personal. Ven para que se escuche. Ok. Y la verdad que, bueno, estamos presentando este libro, Cuídate Cuba, de tu propia Cuba, y evité, corté, moché, hice de todo para traer nada más que esas 2 o 3 hojas que traje aquí a leer. Pero a medida que iba escribiendo, me iba acordando de experiencias personales del tema ético, del que tú mencionas. Por ahí hay un individuo que está ahora en Brasil, Premio Nacional de Literatura,
que está buscando el modo de meterse de nuevo aquí, hacer presencia en la intelectualidad de Miami. Sobre pretexto de que ahora es un desterrado, etcétera, etcétera. Pero fue uno de los individuos que ayudó a puntualizar, a apuntalar y que hizo daño a la intelectualidad cubana. O estás conmigo o estás contra mí. Así de simple. Este mismo individuo, en una ocasión, me llama para que yo le haga una especie de informe en contra del director de Cultura Municipal, donde yo trabajaba, del Departamento de Investigaciones y Estudios Socioculturales, que había asumido, recién me había graduado. Y yo le dije que no, por la sencilla razón de que yo no tenía elementos para hacer un informe de investigación sobre el estatus del departamento. Este es un individuo que es el que controla las publicaciones en Cuba, en Camagüey. ¿Estás contra mí o estás conmigo? Y cuando yo le dije, mire, yo ahora no le puedo dar un informe, sencillamente, porque él estaba a un nivel provincial, yo estaba municipal. Dentro de un año podemos hablar, yo voy a revisar todas las investigaciones, cuál es el estatus que está, investigaciones históricas. Y entonces ya se abre y dice, no, el asunto es que yo quiero, porque yo quiero hacerle daño al director municipal, porque él cuando fue jefe mío, me hizo daño, ahora yo quiero pasarle la cuenta. Y bueno, es un asunto suyo. Eso es un asunto suyo con él. Pero recuerda, José Raúl, que, porque habla así, que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Le digo, pero esa sombra no me interesa. Entonces yo, éticamente, elegí en ese momento a mí quien me diga a mí que yo tenía que estar obligado para poder publicar en Cuba, para poder salir al extranjero, para poder hacer cosas dentro de la intelectualidad, plegarme al sistema. Y mucho menos con gente de este tipo, con una doble, una triple, una cuarta moral, que eran los que de verdad estaban en poder. Algunos de ellos están aquí ya. Están aquí. Una profesora mía, que tuvo que ver con que a mí me metieran preso cuando fui a Cuba la última vez, está aquí y participa en las tertulias. Entonces, estamos hablando de que sí, ciertamente, esto está aquí rodeado. Estamos, no usa la palabra penetrado porque me parece un poco fuerte porque contra eso está tremendo. Pero ciertamente sí, este tipo de personas que son una especie de amebas, que se van moviendo según convenga en su momento. Allá éramos, se acabó el pan de piquito, como diríamos el buen cubano, ahora estamos aquí y vamos a ver de qué manera nos acercamos, incluso al exilio histórico, a endulzarle el oído a los héroes de verdad nuestros, de aquí del exilio, para pedirle dinero para proyectos determinados. Eso está fuerte, mis queridos amigos. Por lo menos delante de mí no puede pasar eso. Además no lo hacen delante de mí tampoco, como me conocen. Me dan curva, como decimos el buen cubano, cuando me ven en algún lugar de eso. Y no están aquí entre ustedes. Porque yo los invité, les dije, voy a hablar de ustedes en la presentación del libro. Por favor, vayan para que se escuchen. No hay ninguno. Entonces, como yo no tengo compromiso ni siquiera con Dios, que soy un pecador, imagínate que voy a tener compromiso con un hombre, con un ser humano. No. En ese punto es que la ética, la moral de cada quien es la que debe regir. No porque tú me vas a publicar, no porque yo voy a tener tal y más cual prebenda. Y no lo estoy diciendo desde aquí, desde Miami. Allá en Cuba lo dije. Por eso no pude publicar una oración. En ningún lugar. En ningún lugar. Entonces de eso se trata. De si usted tiene firme su valor, si usted tiene firme su concepción, me imagino que mucha gente, tú habrás pasado por lo mismo también, te habrán vilipendiado, te habrán apartado, y sin embargo no me interesa, está bien. Ya la historia mía hablará por mí mismo, ¿no? En ese sentido, o sea, yo pienso que es una cuestión personal. Si usted decide,
Sencillamente, no hay chantaje de ningún tipo. No sé si respondo de alguna manera lo que preguntaste, pero bueno. Sí, Roger. Bueno, respondiendo, primero que todo, felicidades, la verdad, ha sido invaluable este acto. Gracias. Respondiéndole a la pregunta al caballero que dijo sobre Cuba, ok, en el 600 Southwest de la 92 Avenida, mañana a las 11 se va a organizar el Congreso Nacional Cubano. Este congreso tiene como primicia unir, buscar personas desinteresadas, no personas que estén tratando de sobresalir, de ganar dinero y olvidarse después de Cuba. Creo que estamos viviendo ya en los momentos finales. Lo que está sucediendo en el mundo está viendo un despertar. Es verdad que, como se mencionó aquí, Europa está llena del socialismo, que aquí hay muchas todavía, que incluso aquí dentro de Miami los socialistas están progresando. Vamos a ver ahora con Trump si la cosa continúa igual. Pero los invito para que vayan mañana a las 11 y pueden exponer sus puntos de vista, pueden escuchar cuáles son los planes, y yo considero de que es una excelente oportunidad ahora, en el año 2025, para lograr lo que no hemos logrado hasta ahora, la unión. En Cuba existen muchísimas organizaciones, en el exilio existen innumerables organizaciones, pero no ha habido una unidad. Y eso es lo que estamos tratando de lograr mañana. Gracias. He vuelto. No he vuelto por el tema cubano. El tema cubano, porque es que yo soy un activista por la libertad de Cuba. Y lo voy a seguir siendo hasta el último instante en que sea capaz de hacerlo. Y tengo plena confianza en mi pueblo. Plena confianza. Mira, tú naciste aquí. Estos dos, mira. Como estos dos hay algunos presos ahora. Como estos dos hay gente que está presa en Cuba actualmente por luchar por la libertad. Y como ha sucedido en todos los países del mundo, en Suiza, en Estados Unidos, donde quiera, hay vanguardias, que son los activistas, los que luchan. Y hay una mayoría que lo que quiere es vivir. Y quiere vivir en Estados Unidos en el capitalismo y quiere vivir en Cuba en el comunismo. Quiere vivir. Y entonces la vanguardia tiene que seguir luchando. El vicepresidente de los Estados Unidos, en una reunión reciente, le dijo a los europeos, el problema lo tenemos aquí en Europa, tienen que resolverlo los europeos. El problema de Cuba no se resuelve en Miami, se resuelve en Cuba, y nuestra misión es apoyar a esos que están en Cuba. Y la vulgaridad que a mí me destroza, no es especialmente en este país, no es en Cuba. La vulgaridad se ha extendido y el reggaetón no lo inventaron los cubanos. El reggaetón no es cubano. El reggaetón se toca en Estados Unidos, lo tocan en España y en Alemania. En todos los lugares. O sea, no culpemos a la generalidad. Hay vulgaridad desastrosa que yo no la resisto. Yo no puedo escuchar el reggaetón, no me gusta. Pero hay gente buena, y hay gente buena en Cuba. ¿Y usted sabe cuál es la solución de Cuba? Dígamela. Ya se dijo, en parte se dijo ya, la educación. Pero ¿usted sabe cuál es la otra? La libertad. Sí, claro. La libertad, capitalismo. Sí. Esa es la solución. Cuando tengamos capitalismo y tengamos libertad, se van a resolver los problemas. Bueno,
antes de continuar con Julio Schilling, quería solo tomar un segundito en este momento para agradecer la presencia del senador Javier Soto, que está aquí con nosotros esta tarde. Que bueno, aparte de su trayectoria cívica y gubernamental, ha sido un amigo de este PEN desde sus inicios y queremos darle la bienvenida y agradecer su presencia aquí. Julio. Disculpe que llegué tarde, pero he palpado. Julio, yo sé que está cansado el podio, pero bueno, no te vamos a confundir con quien tú sabes. Voy a ser breve, disculpo que llegué tarde. Joaquín, te felicito. Gracias. Este libro lo voy a adquirir y... Gracias por venir. No, por favor. Y me imagino que se está vendiendo en librerías online, esto se está televisando. Ningún cubano o ningún latinoamericano debe dejar de adquirir este libro. Y te voy a decir por qué. Porque algo que he palpado aquí es un enfoque y esto yo creo que tu libro precisamente lo resalta, y eso es el hecho de que a través de la cultura definimos la realidad. Yo creo que eso lo podemos entender. Y hay una lucha por controlar los medios de producción culturales. Hay muchos cortesanos de la cultura, oficialistas, que tienen tanto una misión en estos momentos en el exterior como lo van a tener en una Cuba cuando caiga el castrocomunismo y en esa lucha para frenar esfuerzos de enraizar la democracia. Entonces es importante, y aprovecho porque hay tantas personas aquí de la cultura que realmente entiendan el rol que uno tiene, y este libro yo creo que está ofreciendo una perspectiva desde adentro, como se llama ahora que se usa tanto, la experiencia vivida, ¿no es verdad? Empírica. Exacto, pero esto va a ser la lucha de mañana en ese proceso para lograr evitar que vuelvan los mismos que están en el poder ahora. Entonces, el entender la importancia que tiene esta tarea, la necesidad de mantenerse con apego a la verdad, a la ética y evitar determinados privilegios y posiciones que tal vez nos da una ganancia inmediata, pero sin lugar a duda llevará a una perdición mucho más grande de la patria en el futuro. Y a la pregunta, ¿estabas consciente, Joaquín, que tu obra iba a tener, esa fue la primacía, traer a colación esa... No, bueno, realmente yo lo que hice fue... Julio, realmente lo hice yo, estos son, hay de todo un poco, hay artículos, hay comentarios, algún que otro ensayo, todo lo fui agrupando, escrito desde hace ya años, y creé el libro, pero hay un enfoque de lo que tú mencionaste, que es sobre todo ir en contra de una corriente, de un status quo que predomina en la mentalidad, sobre todo de muchos intelectuales cubanos. Porque déjame decirte que muchos le dan valor a la Revolución Cubana por tener instituciones como la UNIA, por ejemplo. Para ellos eso es un logro de la Revolución. Ellos dirían a lo mejor, la UNIA bien vale una revolución, un castrismo. Sí, porque como hemos dicho, lo vimos en la Feria de Tampa, son personas que a lo mejor no saben muchas cosas que se hacen allá, la censura, la represión, pero creen que la cultura la representa el Estado, tú sabes. Y entonces este libro tiene ese enfoque, porque eso nos ha hecho mucho daño. Y es mejor el rasguño en la piedra, como decía Lezama, en la época de la República, que eran escritores los que debían ser escritores, y tener un escritor en cada cuadra, porque todo el mundo no puede ser escritor, y ahora todo el mundo quiere ser escritor en Cuba, y a lo mejor, bueno, que debían haber sido sembrador de yuca o no sé, o zapatero en Guanabacoa, pero un país hace falta de todo. Entonces esa cosa con la cultura, sí, muchas veces han hecho escritores, supuestamente, pero está hecho precisamente para poder controlar y manipular, ¿no? Y vender una imagen de Cuba que se la han vendido a Latinoamérica, ¿no?
Porque me acuerdo cuando estaba en Cuba, yo vi algún escritor argentino, chileno, y ellos tenían privilegios en la Casa de las Américas, cosa que los cubanos no tenían. Los cubanos eran los talleres literarios y todas esas instituciones creadas por el estatismo cultural cubano, tú sabes, para darle imagen, ¿no?, ante el mundo. Entonces este libro trata por lo menos de romper ese esquema, ¿no? Que creo que no, que desgraciadamente ya aquí en el exilio predomina esa corriente de status quo cultural cubano, oficialista. Y lo vemos en muchas publicaciones. Y eso es peligroso, porque se van muriendo los del exilio histórico y vamos quedando quizás muy poco como nosotros que somos más jóvenes, pero si no alzamos la voz contra eso, vamos a tener entonces un país donde va a haber un cambio enfocado, quizás con muchos que están en Cuba, hacia la Cuba que ellos quieren. ¿Por qué? Porque quieren validar al castrismo de alguna forma, le dan un valor al castrismo de alguna forma. Y en la cultura, sobre todo, es donde le están dando más valor. Y hay personalidades importantes en el exilio de peso, ¿no?, que defienden eso, tristemente. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Ya se nos va acabando el tiempo y quiero que tengan tiempo para adquirir el libro. Pero quiero dejarles 3 anuncios bien breves. Primero, si no son miembros del PEN, les interesa saber sobre nuestras próximas actividades, por favor, vénganme a ver. Yo apunto su correo electrónico y van a recibir nuestras invitaciones. 2, el sábado que viene en esta misma biblioteca vamos a realizar el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y Plantados, un evento en una serie de eventos, ya creo que es el 7º, de personalidades destacadas del exilio, de nuevo en esta biblioteca a las 2 de la tarde el sábado que viene, 1 de marzo. Y 3, en este verano vamos a celebrar el 2º encuentro internacional con el libro cubano Exiliado, que está dedicado a la memoria del doctor Juan Clark. Este es un evento que se realizó el primero hace ya 10 años, en 2015, y es para no solo celebrar y promover, sino preservar y compartir el libro Exiliado Cubano, o sea, libros que son escritos por escritores exiliados cubanos, como muchos que están aquí, o por escritores cubanos que en Cuba no pueden publicar su obra porque está censurada. Vamos a tener tanto escritores con sus libros, como ponencias y paneles. Se celebrará el 19 y 20 de julio, 2 días, o sea, sábado y domingo, en la ciudad de West Miami, en el centro comunitario allá, y será desde por la mañana hasta por la tarde. Igual recibirán más información, si quieren más información sobre eso, tener la información para asistir, me pueden dar su correo electrónico y recibirán toda esa información. Daniel, Rafael quería decir algo. Sí. Sí. No, yo iba a darle precisamente la donación, porque hay que disimular todo esta cosa. El libro lo voy a comprar ahora, el libro de Joaquín. Quiero decir algunas cosas con relación a la penetración, otra vez, de esa palabrita que hay aquí en la ciudad de Miami. Muchas gracias. Yo vengo de Nueva York, hace 10 años que yo llegué aquí a Miami. Y desde que llegué el 2014 me han ocurrido muchas cosas. He visto, horrorizado, todas las cosas que han ido ocurriendo aquí, la cantidad de gente. Primeramente, los que van y vienen como si fuera... Es decir, conocí hace poco a un individuo de 29 años que me pidió que lo llevara a su casa. Eso fue en un bar, que era un security. Entonces, ¿de dónde vive? Bueno, en Hialeah. Y empieza a contarme y a enseñarme fotografías de muchachas jóvenes en Cuba. Y digo, bueno, ¿y esto qué? Dice, ¿cuánto te cuesta esto? Porque esas muchachas cuestan. Me dice, no, nada, una cerveza, llevarlo a un restaurante y todo. En fin, este muchacho estaba hablando con una desfachatez increíble. E incluso llevaba ya 3 años viviendo aquí y no se quería ir.
de donde estaba viviendo con el padre. El padre quería que se fuera, ya estaba ganando dinero y todo, y seguía ahí. Esto demuestra que la mayoría de, bueno, no voy a decir todo, pero una gran cantidad de estos nuevos emigrantes económicos no tienen absolutamente, la ética no existe en Cuba. Empezando que casi todos los valores se han ido aboliendo. Le deben a los que hemos sufrido aquí un exilio, que es parte de una violación de los derechos humanos. Nosotros deberíamos estar todos en nuestro país y no estar fuera. Y entonces allí, la misma posibilidad que tuvo el tirano de hacer lo que hizo, lo hizo porque había democracia. Y están haciendo todo eso aquí ahora, otra vez, desde hace muchos años, no de ahora. Lo que pasa es que se ha intensificado últimamente. Pero eso viene ocurriendo de los años 60 y 70. La introducción que van... Y luego, todo esto es con vista a neutralizar. Lo que tú decías de las revistas, hay muchas revistas, por ejemplo, Encuentro de la Cultura Cubana, se hizo... Bueno, era una revista muy cara, para empezar, y la mandaban desde París o desde Madrid. Una revista que tenía casi 400 páginas. Y había escritores muy conocidos, pero todo iba alrededor de... le estaban dando vuelta al asunto político en Cuba y no se acababa de definir. El día que Jesús Díaz, que era el director y que había sido parte del sistema en Cuba, decidió cambiar. Y entonces todos los artículos que le enviaban ya eran contra el sistema. De repente tiene una muerte misteriosa. Es decir, muere con 62 años, lleno de vida. Yo lo vi en la Universidad de Nueva York, haciendo chistes con su suéter, y muy gracioso y todo. Pero cuando decide cambiar, lo eliminan. Y así han eliminado muchísima gente que no se atreven a ser líder. Tienen todas las condiciones para hacerlo, pero no se atreven porque hay una penetración. Uno no sabe con quién está hablando realmente. Si habla con 2 o 3, hay uno de ellos que es un traidor. Entonces, hemos llegado a esa desconfianza y a esa paranoia. Por eso es que no nos unimos por esa misma razón. Estamos cuidando, porque sabemos que eso va a caer tarde o temprano. De un momento a otro puede caer, pueden ocurrir cosas que no están dentro de los parámetros es decir, de las posibilidades. Hay cosas que se escapan, que están más allá de nuestra fantasía poética. By the way, hablando de fantasía poética, los políticos deben leer más poesía y viceversa. Realmente, ese dominio que tiene el socialismo y el marxismo cultural de abolir la propiedad privada es precisamente el castigo que tienen y el karma, que no van a levantar cabeza nunca. Porque todo el que estudia desea, una vez que se gradúe, si es un médico, poner su propio consultorio, además de estar trabajando en un hospital, un dentista igual, y así sucesivamente. Los maestros quieren tener sus escuelitas y así. Pero ahí no se puede hacer absolutamente nada de eso. Por eso ese sistema está condenado a no levantar cabeza. Ahora, lo que ocurre, desde mi punto de vista, es la complicidad que hay. Es una complicidad colectiva. Vienen ya con el hábito de delatar. Están trabajando en los seguros de carro y uno cuando se pone firme le dice, espérate, yo me cambié por esto y lo otro. Son vengativos, eso fue lo que le enseñaron. Lo tienen adentro, son vengativos. Entonces lo que hacen es remitir el caso suyo a otras... ¿Usted quiere irse, señor? No, está hablando con él. Ah. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Hay mucha gente aquí que están
unos contra otros y que vienen con esa presión y se la están inoculando a nosotros que llevamos aquí 40, 50, 60 años y nunca hemos ido allí. Yo, por ejemplo, nunca voy a ir ahí si sigue eso en el asunto. Estando allí, como dijo alguien aquí, nunca fui nada, no fui ni pionero. Soy un Peter Pan que tuvo que quedarse a esperar hasta que yo salí en el 80. Pero yo era uno de los niños que iba a venir solo cuando tenía 11 años. Tenía visa y money orden y todo. Y me faltaba una semana para salir, se desata la crisis de octubre y nadie pudo salir. Hasta la década del 70 que empezaron con F-40 y a mí me mandaron, pero tampoco pude salir porque no tenía los años. Llegué aquí con 28 años cumplidos. Era la edad que se requería entonces para salir. Pero tenemos mucho que hacer en cuanto a lo que es la espiritualidad. Nos falta mucho todavía en ese aspecto, yo creo, hay que trabajar sobre eso. Hay mucha envidia, hay mucho celo, y todo eso hay que trabajarlo para ser mejores personas. Y hay gente que están trabajando dentro del sistema, están trabajando. Lo mismo que hizo este muchacho Mangioli, que armó el arma, que no hay ninguna. Esas armas están pasando, esos fragmentos de armas ellos están ahora en una situación muy delicada y lo saben. Yo no voy a ser un profeta, no voy a decir nada que ustedes no sepan, pero cada día hay más resquebrajamiento del sistema, hay más, y no hay momento fijo para que un grupo de los militares se rebelen y digan, no, esto ya no puede seguir porque la vergüenza ya no hay quien la cargue. O sea, no tienen prestigio de ninguna índole ya. Incluso los que pensaban de que Cuba era un ejemplo y todo eso se ha ido al cesto de basura. Por lo tanto, yo creo que el libro que ha hecho Joaquín ha puesto el dedo en la llaga. Hay mucha gente que nosotros conocemos que no vienen a estos actos, pero sin embargo nos escriben por Facebook. Me invitan a que yo vaya a México, pero yo no voy a nada de eso porque yo sé quiénes son. Tenemos que tener en cuenta que los premios que ha dado Casa Las Américas, el premio David, toda una serie de cosas, son premios políticos. Se lo dan precisamente porque se han alineado a esa... Cuando yo estaba en Cuba, un poemita de niño, Felipita Rodríguez, me dijo que tenía que cambiarlo. Felipita Rodríguez. ¿Usted es Manuel C. Díaz? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Rafael Bordado. Sí. Felipita Rodríguez quería que yo cambiara una... Entonces dije, pero ¿por qué voy a cambiarlo? No, porque esto no se entiende, está un poco nebuloso, está un poco... En fin, entonces me di cuenta que los talleres literarios eran los círculos infantiles de la literatura cubana. Fui expulsado de uno de ellos. Y así sucesivamente. No podía hacer nada allí, con esta mentalidad. Llegué aquí y enseguida engordé. Enseguida empecé a abrir la imaginación, es decir, todo lo que tenía adentro limitado empezó a crecer a plenitud. Terminé estudios, terminé carrera, me retiré, hice todo lo que tenía que hacer y ahora sigo todavía en esta lucha como todos ustedes. Muchas gracias. Luis. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Pueden conseguir el libro y si Dios quiere hasta el próximo evento. Gracias. Gracias a todos.